Buenas noches, familia Victorina y comunidad en general. El día de hoy continuamos con las actividades programadas en homenaje a celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro amado Perú. Hoy viernes, el profesor Miguel Agustín Cisneros Castillo nos presentará el tema Algunas reflexiones en antesala a la celebración del bicentenario de nuestra independencia nacional. Gracias. Familia Victorina, comunidad en general. A puertas de celebrarse el bicentenario de la independencia política de nuestro país, me dirijo a ustedes en calidad de docente y en medio de un contexto político, social, cultural y sanitario en crisis. Me corresponde reflexionar sobre el significado de esta efemérides para poder proyectarnos en el futuro como una nación unida, no solo en discursos, sino en realidades. En este espacio formativo virtual, considero conveniente hacer una reflexión desde el punto de vista político y desde el punto de vista axiológico. Desde el punto de vista político, es necesario considerar que en los últimos tiempos han surgido una serie de planteamientos a la luz de este bicentenario de nuestra independencia nacional a conmemorarse en este año 2021. Si bien es cierto, este acontecimiento fue más una declaración política de la voluntad de independencia, ya que el escenario bélico seguiría hasta la gesta de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Y no solamente ello, ya que recién en 1826 el último jefe realista, el general José Rodil, que se había negado a reconocer la capitulación de Ayacucho y a la rendición española, capitulaba en la fortaleza del Real Felipe. Una primera reflexión que nos merece desde el punto de vista político. Es prudente señalar que este fue un proceso largo, pues en esta guerra no se enfrentaron indígenas versus españoles, cual dos castas homogéneas y divididas. Por el contrario, en ambos ejércitos había españoles, criollos, indios, negros y un gran número de castas fruto de nuestro mestizaje. Se trataba de una guerra entre hermanos. El inicio de estas gestas no tuvo la manifestación pública de romper con la monarquía española, sino más bien reemplazar a las autoridades peninsulares por un gobierno americano que actúe en nombre del rey de España, cautivo tras la invasión napoleónica. Un monarca que en ningún momento durante este proceso de desorden en la península dio alguna clara muestra de preocupación por los territorios ultramarinos de su corona, o sea, sus colonias. Nuestros países latinoamericanos vivieron un temprano tiempo de juntas de gobierno administrando los territorios en nombre de la corona cautiva por Napoleón, como lo señalaban. En el caso del Perú se logró instalar una junta en León de los Caballeros de Huánuco en el año 1812 por muy corto tiempo, y otra en 1814 en el Cusco, en la que lideraron el proceso los hermanos Angulo y el cacique Mateo Pupacao. Ambos procesos son poco conocidos y poco estudiados en las escuelas. Eso también nos lleva a pensar sobre la construcción de la idea de independencia nacional, a la cual solamente se suele asociar con la proclama de aquel 28 de julio de 1821 en la centralidad del poder de Lima. ¿Y qué pasaba antes en otras ciudades? Siendo países centralistas, hasta el día de hoy es necesario hacer esta puntualización. En el caso peruano, además de los sucesos de 1812 y 1814,
las ciudades y villas del norte del país proclamaron la independencia desde 1820, como es el caso de La Libertad en nuestro país, y que contribuyeron con hombres, provisiones y dineros a la causa patriótica, ya conducida en ese momento por el general San Martín, algo que él siempre reconoció. Antes de ello, no podemos obviar la gran rebelión que incendió todo el sur andino, capitaneado por José Gabriel Condorcanqui, el Inca Túpac Amaru II, que usó el misticismo de su sangre a una causa que también contó con la adhesión de diversos grupos sociales entre los años 1780 y 1783. Una segunda reflexión es que esta independencia fue un proceso continental. Es así como las guerras de independencia dentro del entonces virreinato del Perú tomaron parte tropas neogranadinas, rioplatenses, chilenas, con las corrientes libertadoras del norte y del sur, comandadas por Bolívar y San Martín. Muchos de estos americanos que pelearon en lo que luego fue la República del Perú fueron premiados por el naciente Estado y ocuparon posiciones destacadas en la vida política. Hoy por hoy, nuestros países aún se ven limitados por consolidar un proceso de integración. Nuestra inicial comunidad andina de naciones ha tenido oscilaciones y retiros, y las otras iniciativas se han concentrado más en el plano económico o han girado en torno a posicionamientos ideológicos. Pero más allá de una pugna entre posiciones políticas, ¿es posible una unidad bajo la nación de una identidad latinoamericana? Debemos tener en cuenta para ese caso nuestro común idioma, similitudes culturales y de procesos históricos. Estos factores deberían facilitar el camino hacia la unidad latinoamericana. Una tercera reflexión es que es menester reflexionar sobre el rol de nuestras poblaciones que han padecido exclusiones. La población indígena y afroperuana son una muestra. Estas tuvieron un rol importante en la gesta de la emancipación. Pero ¿qué pasó luego de instalados los gobiernos republicanos? Muchos indígenas empezaron a haber perdido sus fueros comunales. Y ya antes, durante el virreinato, habían pasado por el proceso de la famosa composición de tierras, a través de los cuales se formaron latifundios a costa de sus predios, en muchos casos. Por el lado de la población afroperuana, vio su manumisión recién en la mitad del siglo XIX, pero sin una clara inclusión a la vida nacional, sin la intención real de formación para estos amplios grupos poblacionales que quedaron prácticamente a su propia supervivencia, siendo también usados por el populismo y nuevas redes clientelares bajo patronazgos. Nuestros caudillos también jugaron así con las masas. Hoy no intentan lo mismo los dirigentes populistas con sus discursos altisonantes, pero sin opciones claras de desarrollo para los hermanos en situación de pobreza y pobreza extrema. Ello hace también parte de nuestras herencias, pensando en la construcción de más ciudadanía y en generación de oportunidades claras para ellos. Nuestra república conmemorará 200 años. Pero no hay de olvidar sus procesos previos a aquella fecha y sobre todo sus problemas vigentes y herencias de reforma. No con más o menos Estado, sino con un mejor Estado. Un Estado que impulse ciudadanía en democracia. En muchos casos esta palabra democracia mal utilizada y para intereses creados en estos tiempos. Por el lado de las reflexiones axiológicas, ¿qué valores debemos practicar los peruanos y peruanas en este bicentenario?
La idea es que en esta conmemoración nos haga reflexionar sobre los valores que nos llevaron a la independencia de nuestro país y a crear esta nueva república. Un hecho significativo de nuestros antepasados no hay que olvidar en el mundo, en el campo de los valores, en el campo axiológico. Son las normas esenciales que orientaban el pensamiento y la conducta de las personas. La propuesta ética del Imperio Incaico resume muy bien los principios y valores que movilizaban a las personas a una acción concertada y eficaz. En términos positivos, podríamos decir hoy en nuestro Perú, hoy para nuestro Perú es ser honesto, veraz, trabajador, justo, fraterno, tolerante, amable, solidario. Solo así renovaremos la confianza en nosotros para hacer de la sociedad peruana un nosotros. En el Perú experimentamos, queridos amigos, amigas, un desánimo generalizado por la crisis sanitaria, política y económica. Crece la desconfianza en las personas e instituciones. Muy actuales para nosotros las palabras del Papa Francisco que merece citarlas. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Las comunidades de fe, las universidades, la política, los profesionales, el empresariado, las organizaciones sociales públicas y privadas, nosotros los educadores, ustedes los jóvenes, deben unir sus voluntades para enfrentar con eficacia y prontitud este flagelo como es el COVID-19 y por qué no otras pandemias sociales como el individualismo, la discriminación, la corrupción que destruyen el tejido social de nuestra sociedad. Nuestro gran desafío es ejercitarnos en un diálogo, miren, respetuoso, sincero, tolerante, decidido, para actuar articuladamente. Este diálogo social tiene que ser interpretado como un proceso de acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratarse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. El diálogo entre la fe y la ciencia complementan y fortalecen, miren, la acción solidaria. El proceso de Resucita Perú ahora es inclusivo, interreligioso y solidario para una verdadera transformación del Perú. Finalmente, digo lo siguiente. Docente victorino, en este bicentenario, como líder sociocultural, que tus enseñanzas resulten un aprendizaje significativo en pos de una educación de calidad. Estudiante victorino, en este bicentenario, que tus aprendizajes te conduzcan al logro de un perfil de un futuro maestro sociocultural. Muchas gracias por escucharme. ¿Qué es esto del bicentenario? Pues el bicentenario, como dice su nombre, son 200 años de recordar el Día de la Independencia del Perú, en julio del 2021. En este sentido, es la gran oportunidad para imaginar juntos el país que queremos ser y emprender el camino para hacerlo realidad. Se necesita formar líderes, lideresas y autoridades honestas y comprometidas con sacar a sus pueblos adelante, gracias a ideas innovadoras y cargadas de posibilidades hacia el futuro.
Pero lo más importante de todo es que nosotros debemos convertirnos en mejores personas, capaces de construir un mundo mejor, más bueno, más íntegro y más humano para todos.